Mis amados amigos y amigas, voy a compartir con ustedes palabra de Dios. Espero me acompañe en su Biblia. Nuevo Testamento, Evangelio según Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, fíjate muy bien, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hemos venido diciendo, amados amigos y amigas, que la gran comisión es el encargo, la tarea, la encomienda que Cristo dio a los apóstoles poco antes de ascender al cielo, y que es importante estudiar, porque en ese encargo Cristo asentó las condiciones, los requisitos, las exigencias o términos de perdón o salvación, y que hay 4 versiones sobre la gran comisión. Una se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 19. Otra se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Y otra se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. Y la otra se encuentra en el Evangelio según Juan, donde acabamos de leer, capítulo 20, específicamente los versículos 22 y 23. Estos dos versículos dicen así: y habiendo dicho esto, sopló. Dice así el versículo 22. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fíjese muy bien que el Señor Jesús quiso, a través de este acto simbólico de soplar, indicar el inicio de una nueva creación espiritual, de una nueva humanidad redimida que vendría en Hechos capítulo 2, que vendría con el derramamiento del Espíritu Santo a toda carne, que vendría con la predicación del Evangelio y las condiciones de perdón. Y también el Señor Jesús está aludiendo a lo que ocurrió cuando Dios creó al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o sea, fue el inicio, el origen de una creación natural. Pero acá, en el Evangelio, según Juan, Cristo está anticipando el inicio de una nueva creación espiritual, de una nueva humanidad renovada que vendría a través de la predicación del Evangelio y las condiciones de perdón. El Señor Jesús, amados amigos, habló anticipadamente de cosas que todavía no ocurrían, como si estuviesen ocurriendo. Por eso les dice: recibid el Espíritu Santo. Este día no lo recibieron. Ellos lo recibieron en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, donde dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese día Pedro les dijo a la multitud que se arrepintiesen y se bautizasen en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos estén lejos, para cuantos nuestro Dios el Señor llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y dice el versículo 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice el 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa iglesia, amados amigos, es el reino de Cristo. Son los redimidos, son los nacidos de nuevo. Fíjate muy bien, y te lo voy a volver a repetir, amado amigo.
Los apóstoles no recibieron el Espíritu Santo este día, lo recibieron en Hechos capítulo 2, pero el Señor Jesús está hablando anticipadamente de ese evento para indicar la veracidad y fiel cumplimiento de su promesa, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así les dijo Jesús. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, y así fue efectivamente. Entonces, en el versículo 23 dice este texto: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué significa esto de remitir pecados y retener pecados? Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional de la Palabra de Dios para que se nos esclarezca un poco más este pasaje. Fíjate muy bien, Evangelio según Juan capítulo 20, versículo 23, en la Nueva Versión Internacional. Dice así: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Fíjate que aquí dice que los apóstoles perdonarían pecados o no perdonarían pecados. Pero ¿cómo ocurría eso? Pues eso, amados amigos y amigas, ocurría por medio de la predicación del Evangelio y las condiciones de perdón. No significa una confesión o confesiones auriculares a los apóstoles en un confesionario católico. Eso no significa, amados amigos. Significa que a través de la predicación del Evangelio y las condiciones de perdón, si las personas obedecían el Evangelio, sus pecados eran perdonados. Si no obedecían el Evangelio, sus pecados quedaban sin perdonar. Eso es lo que significa cuando dice el texto: a quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y también, amados amigos, en la nueva traducción viviente de la Biblia, la palabra de Dios, en ese mismo texto, fíjate muy bien lo que dice Juan 20, 23. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Los apóstoles perdonarían o no perdonarían pecados, pero siempre a través de la predicación de la palabra de Dios, o sea, el Evangelio. En Hechos capítulo 2, Pedro predicó a una multitud como de más de 3,000. Y Pedro les ofreció perdón de pecados a través de la fe, el arrepentimiento y bautismo. Y los que obedecieron, según el versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ellos recibieron el perdón de sus pecados. De esa manera, Pedro perdonó pecados a través del mensaje. Y las personas que no obedecieron, amados amigos, el Evangelio, sus pecados quedaron sin perdonar. Sus pecados no fueron perdonados. Vamos a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, mismo versículo 23, Evangelio según Juan, capítulo 20. Dice: a quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos, o sea, no perdonados. ¿Por qué, amados amigos, quise leer en 3 diferentes versiones? La Nueva Internacional, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, para que se nos aclare más ese pasaje, que en la Reina Valera 60 dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces, amados amigos y amigas, aquí tenemos una versión sobre la Gran Comisión según Juan capítulo 20, versículos 22 y 23 y el 21. Fíjate muy bien, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo envió Dios al Hijo? Pues con gran poder.
señales, prodigios, milagros para autenticar su mesialgo. Entonces Cristo mandó a los apóstoles con poder, los llenó de la plenitud del Espíritu Santo, les dio dones y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. También como dice el escritor a los Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, que la salvación fue anunciada por Cristo y también por los que oyeron, o sea, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Entonces, amados amigos y amigas, ¿quiere venir usted a formar parte del reino de Cristo? Hay que oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirse de los propios pecados, confesar la deidad de Cristo y bautizarse. Bautizarse para salvación, bautizarse para perdón de los pecados. Si Dios lo permite, voy a presentar un video sobre conversiones registradas en el libro de los Hechos. Vamos a ver cómo los apóstoles fueron fieles a la encomienda que Cristo les dio. El libro de los Hechos es el cumplimiento de esa encomienda. Los apóstoles y otros creyentes anunciaban el evangelio a todas partes y mucha gente oía, creía, se arrepentía, confesaba la deidad de Cristo y se bautizaba. Dios te bendiga y hasta la próxima.